Mil disculpas. Ya, listo. Ahora sí, perdón, les voy a compartir otra vez esta pantalla. Ya, listo chicos, entonces vamos a retroceder un poquitín, ¿ya? La grabación estaba saliendo mal, ¿ya? Entonces, estos son los objetivos de la clase. Como les habíamos dicho, el día de hoy vamos a aprender a adecuarnos al contexto, ¿no? Y como retroalimentación, vamos a hablar primero del objetivo y subjetivo, así que vamos a que ustedes hagamos un recorderis de todo esto, ¿no? Lo objetivo y lo subjetivo es importante. Recuerden, les había dicho que esto vamos a ver hasta el final de nuestras carreras. Ustedes van a hablar de esto de subjetivo y subjetivo. Lo objetivo es considerado lo real, ¿sí? Lo que sucede, lo que se puede comprobar, ¿sí? Acuérdense, ayer hicimos el ejercicio de Cristiano Ronaldo y, y de Scarlett Johansson. Y decíamos que lo objetivo es lo que se puede comprobar, lo que se puede investigar, lo que yo puedo dar por hecho y por sentado y tengo una evidencia que lo corrobora. Entonces, eso es objetivo. Entonces, vamos a lo subjetivo. En cambio, lo subjetivo es considerado lo personal, ¿sí? Lo que está sujeto a la interpretación y a la opinión. Recuerden, chicos, la opinión es muy importante, su opinión es muy importante, pero la diferencia entre opinión y algo que puede ser considerado real o verdadero es, está dado por las evidencias que tú puedas presentar. ¿Listo? Entonces, como una recomendación final, lo subjetivo y lo objetivo determinan la vida de las personas siempre. Y para no caer en interpretaciones, recuerden ayer el ejercicio que hacíamos del perrito, ¿no? Para yo no caer en una interpretación personal de lo que el perrito me puede estar diciendo, debo investigar y debo hacer que lo subjetivo, yo creía que el perro estaba feliz, se vuelva objetivo. No ha sido cierto. Ya leí un artículo correcto de entrenamiento canino y de comportamiento de perros y me dicen que cuando el perro está así, está asustado. Eso es objetivo porque está comprobado y está dado por la ciencia. ¿Listo? Eso es fundamental, chicos. Recuerden, objetivo y subjetivo. No nos olvidemos que nuestras opiniones son importantes, pero nuestras opiniones no pueden ser consideradas verdad si yo no tengo pruebas para mostrar que son verdad. Listo. Vamos entonces, seguimos en la retroalimentación. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? A manera de pregunta. Pues los elementos son el emisor, que es un ente que tiene un objetivo y pretende enviar un mensaje al posible receptor. Esto lo vamos a tener muy en cuenta el día de hoy. Recuerden que el emisor tiene un objetivo. Hace un ratito, no me acuerdo quién era, me preguntó, profe, yo no pude poner mi asistencia ayer. Ya, tú eres un emisor en este momento y tienes un objetivo. Quiero compartirle al profesor el problema que tuve ayer y no pude poner mi asistencia. Entonces él quiere enviar un mensaje a un posible receptor. Recuerden que el receptor no lo tenemos asegurado. El receptor puede estar ahí sentado o parado frente a nosotros y puede ser que no nos escuche o no nos entienda absolutamente nada. Recuerden que el referente es todo el conocimiento o realidad que le permite al emisor y receptor mandar y entender el mensaje. Ojo, todo el conocimiento, como pasó ayer con el perrito, si yo no sé de comportamiento canino, es muy difícil que pueda entender el mensaje del perrito. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? ¿Seguros? O si quieren decir para irles preguntando a ustedes. Creo que debería irles preguntando, ¿no es cierto? Listo, entonces el referente es todo lo que yo debo saber. Si yo no sé de comportamiento de perros, yo no voy a poder entender el mensaje. Si yo nunca he estudiado chino, si me vienen y me dan una carta en chino, yo no voy a poder entender ese mensaje. Necesito ese referente. Listo, entonces luego decíamos que el código son los signos que utiliza el emisor para enviar el mensaje. Pueden ser puede ser el idioma, pueden ser las señas, los gestos, los colores, tres puntos que nos dan hasta el infinito, ¿no? Cualquier cosa que se te ocurra a ti como emisor, puedes utilizar para mandar mensajes. Listo. Y el canal es el medio físico que permite enviar un mensaje a un posible receptor. Finalmente, el receptor es el ente que recibe el mensaje, lo decodifica, es decir, entiende este código que habíamos puesto aquí, lo entiende y retroalimenta al emisor. ¿Listo? Hasta ahí habíamos hablado de los
elementos. Luego decíamos de qué es la intención comunicativa para quienes todavía no acaban de hacer la actividad de ayer. La intención comunicativa es el deseo que tiene el emisor, ¿sí? O el objetivo que tiene el emisor, o sea, el objetivo que él pretende alcanzar cuando envía el mensaje. En preguntas más sencillas es qué quiere el emisor cuando manda el mensaje. Hace un ratito, no me acuerdo cómo se llamaba la persona, Bruno creo que era. Bruno me decía, profe, yo no pude registrar, perfecto. ¿Qué es lo que él desea cuando me comparte ese mensaje? Quiere justificar el hecho de que no pudo registrar su inasistencia o no pudo registrar su asistencia de forma correcta. El emisor siempre tiene un deseo, siempre quiere algo, siempre tiene un objetivo. Y eso se llama intención comunicativa. La intención de Bruno en este caso sería justificar la falta de registro de asistencia. ¿Listo? Pilas con esto, por favor. Esto es importantísimo, ténganle muy en cuenta el día de hoy porque el día de hoy va a ser fundamental para nuestra clase. ¿Qué es la retroalimentación o feedback? La retroalimentación o feedback es la respuesta que da el receptor al emisor. Si el emisor logró el objetivo, afianza su sistema de comunicación. Si el emisor no logró su objetivo, debe reajustar el sistema de comunicación. Ya, entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir la retroalimentación o el feedback? Que cuando, por ejemplo, si yo a Bruno no le escuchaba o no le paraba bola o no le prestaba mi atención, él recibe un feedback en el que el receptor no quiso, o sea, no logró su objetivo. El receptor le devuelve un silencio que significa que no logré lo que vine a pedir. Entonces tengo que reajustar mi sistema de comunicación. ¿Y qué es lo que tengo que reajustar? Cualquiera de estos. O el canal, o el código, o quizá el referente. O sea, el emisor no puede reajustar porque sigue siendo tú mismo. ¿Sí? O el receptor tampoco porque quieres algo de esa persona, ¿no? Entonces, pilas en ese sentido, por favor. Es la idea de la clase anterior y hasta ahí habíamos llegado. Y podríamos empezar. Perdón, me quedaba esta partecita final. ¿Qué son las barreras comunicativas? Las barreras comunicativas son los límites o los limitantes que no permiten que la comunicación se vuelva efectiva o se haga posible. El emisor o receptor deben superarlas. Ojo, esto es importante. Si en verdad tú quieres comunicarte, tienes que superar esas barreras. Si tu objetivo es muy claro y tu objetivo es lograr eso que te habías planteado cuando empezaste la comunicación, tienes que superar estas barreras. ¿Cuáles son las barreras físicas? Perdón, las barreras. La barrera física es cuando el medio no permite comunicarse, cuando el exterior, el ambiente no te deja comunicarte. Si ahorita pasa el señor del gas gritando, sonando su canción y no me deja seguir la clase, yo tengo una barrera física, el medio no me está permitiendo, entonces me voy a parar, voy a callar el micrófono, voy a superar esa barrera hasta que el señor del gas se vaya y puedo seguir mi clase, ¿sí? Está la barrera semántica, que es cuando el receptor no entiende el mensaje. Recuerden, ayer lo habíamos visto, el mensaje no puede ser entendido así por voluntad, o sea involuntario, es decir, que el receptor no entendió porque o sea, no le fue posible entender, es involuntario, o simplemente porque no quiere entender. O sea, sabe lo que significa, pero no quiere entender el mensaje. Listo. La barrera fisiológica es cuando el emisor o receptor presentan impedimentos corporales para realizar la comunicación. Acuérdense, lo habíamos dicho, es cuando el cuerpo no nos permite realizar la comunicación de forma efectiva, ¿sí? Ya sea que tengamos un problema de audición, problema de visión, qué sé yo, cualquiera de ellos, ¿no? Y finalmente la barrera psicológica, cuando el emisor o receptor presentan impedimentos de carácter psicológico. Habíamos hablado de, por ejemplo, el autismo, los retrasos de carácter cognitivo, retraso mental, podemos hablar incluso de esquizofrenia. Vamos a poner un caso, el profesor es esquizofrénico y ahorita está hablando de comunicación, y luego habla de la guerra y luego habla de otra cosa porque tiene múltiples personalidades el profesor. Entonces, ese es el punto, no te deja comunicarte bien. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, chiquillos, era la clase de ayer. Eso es lo que nosotros teníamos que hacer en la tarea. Recuerden que vamos a
tenemos una tareita pendiente hasta el día de hoy. Porfa, Daniel Fernando Cuarán, te escucho. Buenos días, profesor. Hola, Disculpe una consulta. claro. ¿El mensaje unilateral tiene feedback? ¿El mensaje qué? Tal. Mensaje unilateral. Ya. No, el mensaje unilateral no tiene feedback. A ver, vamos a hacerle un apartado y bueno, eso estaba en el sustento teórico, pero bueno, lo íbamos a abordar justo en la clase número 3 que habla de la lectura. ¿Por qué? Porque el mensaje unilateral es el que manda a alguien sin esperar respuesta. Por ejemplo, cuando yo veo las noticias, el presentador de noticias, como es objetivo, como las noticias que yo veo son objetivas, solo me informa que el día de hoy cambió el semáforo de rojo a amarillo y me informa que el día de hoy yo puedo circular libremente hasta las 9 de la noche, me parece que es, y yo puedo sacar mi carro siempre y cuando mi placa estuviera en número impar, 1, 3, 5, 7 o 9. Entonces, el presentador de noticias no espera que yo me vaya a la calle. O sea, lo único que él hace es darme la información. Eso es comunicación unilateral. Es cuando tú das una información, pero no esperas nada a cambio. A veces obtienes algo a cambio. Por ejemplo, vos, ¿cómo era la persona que hizo la pregunta? Daniel Fernández, tú vas a ser el presidente del curso. Entonces, como presidente, yo me comunico contigo y te digo, Daniel, por favor, diles a tus compañeros que mañana, que todos sacaron 0 en la prueba y que mañana tienen un trabajo extra para poder resarcir ese 0. Entonces tú vas y dices, chicos, el profe me dijo que todos tenemos 0 y todo el mundo te grita a vos, pero ¿por qué tenemos 0? Ah, no, ¿y yo qué culpa tengo? O sea, yo solo estoy pasando la información, ¿por qué me gritan a mí? Entonces, ese es el punto. El feedback en la comunicación unilateral no es esperado, o sea, no se espera para nada. Solo cuando tú haces una comunicación bilateral, es decir, cuando el receptor también se convierte en emisor, y así sucesivamente y así. Ahora, ahí viene lo importante, chicos, y por eso es que nosotros tenemos que ser muy, 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 muy críticos en las cosas que hacemos. Si yo leo un periódico que me dice la corrupción campante en el Ecuador, pero más que informarme está acusando a la gente, como que el señor, ¿por qué me está dando ideas si el señor solo debería informarme nada más? No debe hacer, él no debe ser subjetivo, él debe ser objetivo. Crean, miren que ustedes, por ejemplo, en las noticias la gente cree en los presentadores de noticias, sus padres creen en los presentadores de noticias, sus abuelos creen en los presentadores de noticias, y si el presentador dice que el presidente es corrupto, tu papá o tu abuelo inmediatamente comienzan a pensar que el presidente es corrupto, porque está influyendo. Entonces, eso no puedes hacer. Cuando tú quieres ser objetivo, tienes que ser objetivo. Entonces, en ciencia tú tienes que ser objetivo. O sea, yo voy a hacer un estudio de por qué apareció el coronavirus. Entonces, yo voy a decir que el coronavirus apareció porque en China tenían mercados vivientes en donde hay varios animalitos que están conviviendo muy cercanos y como cada animalito tiene un virus y al estar tan pegados los unos con los otros, están pasándose los virus de un animal a otro y están empezando a mutar los virus y se están haciendo más resistentes. Finalmente, si la gente está ahí, los virus van a empezar a pasarse a la gente y obviamente van a mutar en el ser humano y van a ser muy peligrosos. Listo, pero yo no puedo decir que China está haciendo mal al tener mercados, porque eso es subjetivo, es lo que yo pienso, es lo que yo creo. Entonces, ahí viene la cuestión. Gracias por la pregunta, Daniel Fernando, porque, bueno, es algo que íbamos a hablar justo como te decía, en la clase número 3 que es la clase acerca de la lectura, o sea, cómo leemos y cómo entendemos este tipo de comunicaciones. Ya, entonces, ahora sí, vamos a la parte a la parte del día de hoy y que es también producto de la actividad del día de hoy. El contexto, ¿qué es el contexto entonces? Cuando nosotros hablamos de contexto nos referimos a qué? Es el conjunto de circunstancias eh, que, perdón, no veo, ya, circunstancias que rodean a un suceso, ¿sí? Es un conjunto de circunstancias. Eso quiere decir que, perdón, eso quiere decir que en el contexto hay varias circunstancias que nos permiten entender, por ejemplo, el lugar.
Sí, el lugar, el lugar es el espacio en donde, perdón, creo que se fue la presentación, chicos. Alguien confírmeme. Sí. Sí. Se quitó, ¿no es cierto? A ver, esperen, perdón, es un ratito, es el internet está un poquitín mal. Ya, a ver, perdón un segundito, y ya lo corrijo. Ya, ahí estamos otra vez. Ya, entonces, el contexto es un conjunto de circunstancias. A ver, ¿cuáles son esas circunstancias? Perdón, ahora sí, voy tratando de avanzar para que no se me caiga el video, ¿ya? Em, es el lugar, primero que nada. Ahora, el contexto me indica que, o sea, una parte del contexto es el lugar, es decir, en dónde se da el suceso. Vamos a hablar ahora de comunicación. ¿En dónde se da la comunicación? El tiempo, ¿sí? El contexto también es el tiempo, o sea, el momento en el que se da el suceso o la comunicación, el modo, la forma como se da o la que se presenta el suceso, la compañía, con quién o la persona a quienes me rodean cuando se da el suceso o la comunicación. Y el tema, obviamente, que es el tópico o los tópicos que se abordan en el suceso o en la comunicación. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir que el contexto es el conjunto de circunstancias en las que yo me voy a comunicar. Por ejemplo, nuestro contexto en este momento es una clase de lenguaje y comunicación, ¿sí? El tópico tema, estamos hablando del contexto, valga la redundancia, ¿no? Las personas son un grupo de chicos de aproximadamente de entre 18 a 22 años. El lugar obviamente es un espacio digital, es un espacio físico y el momento obviamente es la hora del día o en una sala de clases o en un aula o en perdón, una sesión de clases. ¿Por qué es importante entender el contexto, chiquillos? Por esta partecita de aquí. Cuando ustedes entienden el concepto, el contexto, el receptor, perdón, el emisor puede realizar un proceso comunicativo adecuado porque entiende el contexto en el que se está dando, ¿sí? El contexto le ayuda a elegir al emisor primero el nivel de lenguaje. O sea, yo puedo utilizar los niveles de lenguaje culto, vulgar, técnico, coloquial, familiar, qué sé yo, los muchos que hayan aprendido ustedes en el colegio. Entonces, el contexto es el que me dice a mí qué nivel de lenguaje tengo que utilizar. Me ayuda a utilizar el código, porque si yo estoy en un lugar, vamos a poner un caso, si yo estoy en un país donde hablan solo inglés y yo sí puedo hablar inglés, voy a utilizar mi código, el inglés. Pero si yo me voy a un lugar donde, o sea, donde las personas no pueden comunicarse, no pueden hablar, no pueden escuchar, son sordomudos o son personas sordas, yo tengo que adecuar mi código, o sea, tengo que utilizar un código en el que, o sea, tengo que utilizar el código de lenguaje de señas. Entonces, ese es el punto. El contexto a mí me ayuda a definir ciertas cosas. El canal, por ejemplo, es como si es que yo me voy a un lugar donde, por ejemplo, es justo lo que está pasando en este momento. Miren chicos, les cuento algo. Antes de empezar este semestre, se hizo muchos debates sobre cómo empezar el semestre. Empezar el semestre de forma virtual fue la decisión más difícil que pudo tomar la universidad, porque teníamos que elegir un canal particular, que era un canal digital. Y quizá haya muchas personas que no tienen los recursos digitales, no tienen el canal para poder llevar la comunicación o para poder llevar la clase, que al final es un proceso de comunicación. Entonces, el contexto en el que estamos viviendo un proceso de cuarentena, estamos viviendo un proceso de contagios o de pandemia, obligó a tomar o obligó a elegir este canal que es el que estamos utilizando nosotros en este momento. Entonces, repito, el contexto es lo que nos ayuda a decidir estas cosas. Y obvio, el referente. El contexto es lo que a mí me ayuda a determinar el referente, es decir, de qué voy a hablar. ¿Sí? El referente, vamos a hablar ahorita de lenguaje y comunicación, pero yo no voy a hablar ahorita de fonética y de fonología, porque muchos de ustedes no saben, quizá ninguno sabe de eso. Entonces yo no me voy a poner a hablar de eso, porque no tiene sentido. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Vamos a ver que esto es una clase, vamos a suponer que esto es una clase
Esto es una típica aula de universidad, por si acaso. Bueno, en la poli estas aulas ustedes van a encontrarse más en carrera. Esto es un aula de universidad. Se fijan que en el aula de universidad están los chicos, hay espacios vacíos, sí, hay muchos espacios vacíos. Los chicos estudian cuando quieren, entran a clases cuando quieren, nadie les está obligando a entrar a clases. Esto es una típica, esta es una típica aula de universidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Ya? Vamos a suponer que esta clase es de mecánica newtoniana, ¿ya? Entonces, como esta clase es de mecánica newtoniana, el emisor aquí, que es este profesor que lo tenemos aquí, es quien va a decidir todas estas cuestiones de acá, ¿sí? Él va a decidir todo esto y algunas otras cositas más, dependiendo del contexto. Entonces, el contexto me dice que tengo que ver el lugar, el tiempo, la compañía y el tema. Entonces, por ejemplo, el lugar es un aula de clases, ¿sí? El tiempo, obviamente, es una sesión de clase. ¿Qué más teníamos? El modo, obviamente, es una clase de tipo magistral, porque así se llama la clase cuando el profesor habla y los otros chicos escuchan. La compañía, obviamente, estás tratando con estudiantes universitarios y el tema, como dije, vamos a hablar de mecánica newtoniana. Entonces, el nivel de lenguaje que él va a utilizar es técnico y formal, ¿sí? No va a utilizar un lenguaje coloquial, peor aún vulgar, porque él es el profesor. Entonces, al utilizar un lenguaje técnico, se asegura de que los chicos reciban los tópicos técnicos que tienen que saber de mecánica newtoniana, y formal porque tampoco vamos a hablarlo como si fuésemos los grandes y mejores amigos, ¿sí? O sea, somos relacionados, somos compañeros de espacio, pero obviamente hay una distancia muy grande entre amistad y ser compañeros de clase, ¿no? Entonces, el nivel de lenguaje que él ha decidido utilizar por el contexto es lenguaje técnico y formal. El código vamos a suponer que es español. De hecho, si ustedes avanzan a ver un poquitito, aquí dice el título, es la Universidad Complutense de Madrid, según tengo entendido, según la infografía de donde tomé esto. Entonces, el código es español, porque estamos obviamente en una clase donde la mayoría de estudiantes son de habla hispana. Entonces, como los chicos estamos en España, y obvio, en España la universidad te va a ofertar cursos en español, pues vamos a hacer la clase en español, ¿sí? Luego decide el canal. El canal va a utilizar la voz, está hablando para todos ellos, pero en algún momento también quiero proyectarles un video para que sea un poquito más dinámica la clase. Yo les voy a poner un video. Entonces decido, de acuerdo al contexto, la voz y un video. Y claro, el video también está determinado por el contexto, porque tiene que ser un video para estudiantes universitarios. No puede ser un video para niños de escuela, ¿ya? Y finalmente, perdón, y todo eso, ¿no? Entonces, vamos a suponer, o sea, esto es o sea, estos son los elementos que decide el emisor dependiendo del contexto, ¿sí? El contexto me ayuda a mí a decidir. Es diferente si es que yo ahora me fuera como en Star Wars a una cantina de mala muerte, esto es una escena de Star Wars, entonces yo me voy a una cantina de mala muerte, y ahí obviamente yo ya no voy a utilizar un nivel técnico y formal. O sea, el referente, perdón. El referente es la energía, porque vamos a hablar en mecánica newtoniana, hoy vamos a hablar de energía. Ese es el tema, el tópico de la clase de hoy. Entonces, perdón. Entonces aquí yo ya no voy a hablar de mecánica newtoniana, tampoco voy a hablar de energía. Entonces el contexto aquí a mí me obliga a modificar mi lenguaje. Parece que estos tipos son agresivos, es una cantina muy fea, entonces yo aquí no voy a utilizar un lenguaje técnico, peor aún formal. Quizá tenga que modificar mi lenguaje a un lenguaje vulgar, ¿sí? A un lenguaje un poquito más grotesco, más grosero. Em, yo no voy, obviamente voy a utilizar mi canal que va a ser la voz, pero también quizá utilice más gestos con mi cuerpo, más gestos incluso rudos para suponer que soy un tipo agresivo. Asimismo, el código puede ser el español mismo, dependiendo de, obviamente, en dónde estemos. Y el referente, no sé, no voy a hablar aquí de mecánica newtoniana, ni de energía, ni de política, ni de nada. O sea, quizá aquí tenga que hablar de una situación un poco más trivial, un poco más vulgar, algo más común, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto, chiquillos? Y aquí viene la cuestión. Bueno, afortunadamente nosotros hoy estamos cuidaditos en nuestras casas, estamos seguros en nuestras casas, pero en algún momento ustedes van a regresar al aula, quizá no este semestre, quizá el siguiente semestre.
Entonces recuerden, ustedes tienen que adecuarse. Al estar en un espacio universitario, su comunicación tiene que estar determinada por las características del ambiente universitario. No pueden gritar, no pueden utilizar palabras soeces, no pueden utilizar lenguaje vulgar. O sea, estamos en un espacio universitario. Y eso que no hablamos de comportamientos, ¿no? No puedes sentarte en las mesas, no puedes... Son cosas simples, pero que a veces se nos olvidan, creo yo. Entonces vamos al punto al que nos trajo el día de hoy. Como nosotros estamos en este momento atravesando una situación, entre comillas, de crisis, en la que no nos estamos viendo, toda nuestra comunicación está determinada netamente por lo escrito, ¿sí? O sea, todo va a ser escrito, definitivamente. Hoy vamos a trabajar todo escrito. Ahorita nos estamos hablando, pero no podemos hacer una sesión todo el día para poder conversar de esto, sino que tenemos que separarnos, o sea, vamos a tener que utilizar espacios de clase de 2 horas, quizá menos, y espacios de chat escrito. Entonces aquí viene la cuestión fundamental. Tenemos que aprender a escribir, chicos, para un contexto académico. ¿Ya? Entonces, la comunicación es importante, obvio, y esto es una recomendación entre profesores y estudiantes, ¿sí? Hoy ustedes más que nada tienen que comunicarse mucho con sus profesores. Estamos, bueno, quizá las partes estas de las ciencias duras como mate, física, geometría sean más difíciles de entender por este canal, así que comuníquense con sus profesores, traten de siempre estar o sea, pidiendo lo que necesitan. El contexto académico implica que tanto profesor como estudiante guarden las respectivas distancias. Eso es muy importante, chicos. Aunque suene un poquito feo, nosotros debemos guardar nuestras distancias. ¿Por qué? Porque, repito, estamos en un ambiente en el que vamos a compartir mucho, vamos a aprender muchas ideas, vamos a compartir ideas, experiencias y nos vamos a conversar muchas cosas, pero estamos siempre separados por esa distancia que implica ser profesor y ser estudiante, ¿sí? Una distancia que no es mala, ¿no? Sino es una distancia que no nos permite confundirnos en las cosas, ¿ya? Y obviamente, como les había dicho, los medios de comunicación en su mayoría, sí, hoy, en este momento más que nada, en su mayoría son escritos. Así que vamos a aprender a comunicarnos de forma escrita. Listo. ¿Cuáles son, por ejemplo? El primero y el que vamos a utilizar más es el correo, ¿sí? El correo electrónico. Luego vamos a utilizar el chat también, como les dije. Algunos profes tal vez les crearon un grupo de chat, quizá un grupo de WhatsApp, puede ser también. Pero también hay que entender esa situación. Podemos utilizar blogs y qué sé yo, podemos utilizar, y obviamente podemos utilizar nuestra aula virtual, como ya ha sucedido. Algunas personas ya me han escrito mensajes y yo también trato de contestarles lo más pronto posible. ¿Listo? Ahora, vamos a poner acá unos pequeños ejemplos. Bueno, antes de pasar a los ejemplos, porque esta clase es mucho más cortita que la otra, ¿alguna pregunta hasta ahí, chicos? Preguntas hasta ahí. Perdón que no les haya hecho participar mucho esta clase de ahora, pero es un poquito más para podernos adecuar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Algo que quiera compartirnos a los demás? ¿No? ¿Seguros? Listo. Paso entonces. Verán, les voy a poner unos ejemplos, ¿sí? Sin ánimo de ofender a nadie. Son ejemplos de correos que nos llegan a nosotros. Y quiero, ahí sí vamos a participar, quiero que ustedes más o menos me digan qué es lo que ustedes creen que está bien y qué es lo que ustedes creen que está mal en ese correo. Listo, por favor. Esto es el primer correo que les quiero mostrar. Todos fueron dirigidos a mí, ¿no? Por si acaso, así que no. Como ven, este es un correo más viejito, ¿sí? Es un correo del 2019, del semestre anterior, y este es un correo de este semestre. Obvio, hemos quitado los nombres, pues, para no herir susceptibilidades. Listo, solo de este correo, por favor. Quiero escuchar a Daniel Fernando. No, mientras, ya dijiste, Elian, perdón, Daniel, ya déjame que participe Elías, porfa. Elías, ¿qué está mal? Solo de este correo de acá arriba. Sí, por ejemplo, hay faltas ortográficas y también hace falta tildes. Ya, perfecto. Hay faltas de ortografía en definitiva. Listo. Sí.
Muchas gracias. Las faltas de ortografía. Luis Yanchatipán, por favor. Sí, creo que mencioné bien. Mil disculpas si no pronuncio. Sí, Luis. Luis, y si no, luego, Elton. Eh, Ya, Luis. Se está utilizando un lenguaje muy coloquial. Ya, perfecto. Es un lenguaje muy coloquial. Eh, Luego, Elías ya participó, ¿no es cierto? Cassidy, también vi tu nombre por ahí, por favor. Es que iba a decir lo mismo que dijo mi compañero. Ya, gracias. ¿Qué sucede? Miren, yo quiero ser franco aquí, con mucho respeto, ¿no? No me parece a mí primero que nada, una falta de respeto, pero sí me parece un mensaje desperdiciado. Primero porque no nos estamos adecuando al contexto. El, o sea, yo entiendo muy bien la dinámica que ustedes tienen ahora. Ustedes se comunican muchísimo por WhatsApp y eso implica que su característica escrita sea muy de tipo WhatsApp. Esto es muy tipo WhatsApp, ¿sí? Es muchísimo de tipo WhatsApp. Obviamente empieza con un hola que tiene una falta de ortografía horrible que desde ahí ya, obvio, como ven, a todos se nos va. Eso también quiero caer, eso quiero ser muy franco, chicos. O sea, sí se nos va, ya sea por el apuro, ya sea no sé, o sea, miren, aquí se nos fue, a mí se me fue ya algunas faltas de ortografía que yo me voy dando cuenta a medida que voy haciendo esto, pero también es el apuro. A veces por redactar apurado me doy cuenta que cometo faltas de ortografía, entonces voy a tratar de hacerlo más tranquilo para no cometer esas faltas de ortografía, porque a mí, por ejemplo, me parece una vergüenza, y yo digo, ¿cómo puede ser posible? Qué vergüenza que yo les mande un mensaje con faltas de ortografía. Pero bueno, el primer correo implica que hay algunos errores, primero que nada. Y ya lo vamos a ir viendo cuando veamos más o menos las partes que tiene un correo. Primero, es muy coloquial, como dijo, no me acuerdo quién fue, Elton Elías, no recuerdo quién. Dijo, es muy coloquial y tiene mucha razón, o sea, es coloquial. Es como si me estuviera mandando un WhatsApp. El problema es que yo lo puedo tomar a bien, incluso hasta les comparto a ustedes y me parece un poquito de risa esto. Pero puede existir personas que no les caiga nada bien esto, ¿sí? No les caiga para nada y de hecho se molesten muchísimo y de repente digan, a ver, tú, RP, nombre, ni siquiera te voy a contestar, pero de aquí en adelante me voy a poner muy en cuenta las cosas que me estás haciendo o me estás presentando. Hay gente que se molesta y está bien, uno tiene que entenderle también al referente, eso es perdón, al receptor, eso es una de las cosas que es lo que estamos hablando aquí, o sea, el contexto. Segundo, no entiendo si es que esta persona me hace una pregunta o me está afirmando algo. Si yo no encuentro aquí un signo de pregunta, no tomo esto yo como una pregunta. Es como, obviamente, creo que se sobreentiende que es una pregunta, pero no tiene los signos necesarios para decir que esto es una pregunta. Segundo, es un mensaje muy agresivo, ¿sí? Es un mensaje demasiado agresivo, porque prácticamente te está obligando a ti a darle la información que esta persona quiere. O sea, a ver, o sea, ¿cómo ingreso a web? Y dices, ¿tengo que instalarla o cómo? Entonces es como que chuta, no podemos hacer ese tipo de cosas. Porque, como te digo, yo lo puedo tomar a bien, yo soy un especialista en comunicación, entiendo todas estas situaciones, pero hay personas que quizá no, hay personas que quizá lo tomen muy mal. Y recuerden que nosotros nos estamos formando profesionalmente y la comunicación es parte de nuestra profesionalidad. El segundo, ¿alguien tiene una idea de qué está mal en este caso de aquí? ¿Quién? ¿Alguien? Pues tengo una mano por ahí, tengo una mano. Eric Zapata, porfa. Del segundo mensaje dice no, Inge. Sí, el segundo, Eric. Ya yo pienso que en el segundo mensaje lo que está mal es que no tiene signos de interrogación, ya que dices nos podría dar plazo. No pregunta sí o no. Ajá, perfecto. Ya, muchas gracias. Gracias, Eric. ¿Alguien más?
¿Alguien? ¿Alguien más? Henry Yaguana. Chévere, no te había escuchado antes. Sí, buenos días, Inge. Hola, hola. Para mí, o sea, faltan algunas comas para que se entienda perfecto el mensaje. Ya. Igualmente, al no poner los signos de interrogación, se convertiría más bien en una exigencia más que una pregunta. Ajá, perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más tal vez? Si no, para pasar a la siguiente partecita. ¿Alguien más? Ronnie Michelena. También, como nos decían, faltan signos de interrogación y el mensaje puede llegar a ser confuso porque tiene varias órdenes implícitas aquí. Ya, muchísimas gracias. Ya, verán, solo para poder pasar a la siguiente parte. Fíjense que hay una, a ver, creo que voy a darle paso a una última persona que levantó la manito y es, aguanten que no veo, Mayerly Joana, porfa. Mayerly Joana. Buenas tardes, dicen. Yo creo que hay un error pequeñito y que sobreentendemos porque sabemos, pero es como que en la palabra llegó, es como que con tilde. ¿Llegó? Ya. Porque si no se Ya, te dije, no nos Entonces, llego. Claro, o sea, claro, no, como te dije, las tildes son fundamentales. En nuestro español, nosotros cambiamos las palabras por el acento, porque puedo decir médico, medico y medicó. Las tres cosas son válidas. Entonces, el acento determina muchísimo qué estoy queriendo decir. A ver, solo quería hacerles caer en cuenta. Fíjense cómo en el primer mensaje, o sea, lo que dice él está abajo de su nombre. Y en este, en cambio, está encima de su nombre. Y eso es justo lo que vamos a hacer en este momento. ¿Por qué? Porque en este momento nosotros vamos a ver cuáles son las partes que tiene nuestro correo institucional. Y obviamente la actividad o la tarea del día de hoy es que ustedes me escriban un correo institucional. No vamos a mandar obviamente al correo. Ya les voy a ir explicando cómo. ¿Ya? Entonces, la redacción de correos en contextos académicos. Recuerden que nuestro correo es fundamental porque es la única manera en la que nos vamos a comunicar. Como ustedes no tienen un chat conmigo o un WhatsApp conmigo, ustedes no pueden comunicarse de forma rápida conmigo. Entonces, la cosa que tienen que hacer es la estructura, dice Cassidy. Sí, exactamente, Cassidy. Lo que nosotros vamos a hacer en este momento es entender cómo está estructurado un correo. Ahora, por ejemplo, ustedes saben, obviamente, ya está por demás decirlo, que tienen el para, que es a quien le van a mandar el correo, ¿sí? Desde ahí ya tienen que saber a quién se dirigen. Este CC que va a ser la copia, si yo quiero mandarle una copia a alguien, es decir, a esa persona no está dirigido el correo, pero quiero copiarle a esa persona, ¿sí? Y aquí viene la parte importantísima. ¿Qué es esto de aquí? Esto se llama asunto, ¿sí? Y el asunto es de qué se trata el correo. ¿Cuál es el error de esta chica de acá? Que manda todo en el asunto. O sea, en este espacio se largó a redactar todo el mensaje que tenía que poner y toda esta partecita dejó vacía. Por eso, si se fijan, esto está vacío y todo el mensaje aparece aquí. A diferencia de esta persona de acá, en cambio, que no puso asunto y se puso a redactar directamente todo desde aquí, ¿sí? Y por eso, en cambio, en este aparece solo el mensaje, pero no hay un asunto, o sea, no hay de qué se trata el correo. Entonces, ¿por qué es importante poner de qué se trata el correo? Porque esto nos va a ayudar a determinar, o para que el receptor, cuando lo lea, sepa más o menos exactamente de qué se va a tratar ese correo, ¿sí? Ya tenga un breve resumen de lo que se va a tratar. Y como nos dice aquí, se redacta siempre en una oración sencilla. Ejemplo, solicitud de ingreso a aula virtual. Ahora, ¿por qué les decía que vamos a tener muy en cuenta esto de acá? El emisor es una persona que, el emisor es una persona que quiere algo, o sea, que pretende algo con un mensaje. Y lo que pretende tiene que ir en el asunto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hace un rato alguien me dijo, profe, yo tengo un problema porque no pude registrar mi asistencia. Entonces, ¿qué es lo que pongo yo acá?
solicitud de registro de asistencia atrasada. Entonces, cuando leo el correo o cuando lee el receptor, dice, ah, ya, esta persona quiere una solicitud, entonces le voy a atender inmediatamente. Ese es el punto, porque si esta chica manda todo aquí, en el asunto, manda todo escrito, es como que primero no te da la atención necesaria que debe tener un correo y es una falta de estructura. O sea, es como si tú llegaras donde tu profesor y le dieras una palmada en la espalda y le trataras como si fuera tu amigo. Entonces, recuerden que el contexto también se ve en estos aspectos escritos. Entonces, ¿qué sucede? En el asunto nosotros vamos a escribir de qué se trata, o sea, qué es lo que deseamos con este correo. Solicitud de ingreso al aula virtual, permiso para entregar tarea atrasada, solicitud de entrega de tarea atrasada, petición especial, no sé qué, no sé cuánto. Ahora, si es que ustedes creen, y por favor, aquí sí tienen que manejarlo con muchísimo cuidado lo que les voy a decir. Si es que ustedes consideran que su correo debe ser de carácter urgente, tienen una opción también de ponerle a ese correo una característica de urgente, ¿sí? Entonces, tienen opciones dentro de sus correos y ahí está, por ejemplo, a ver, les voy a compartir para que ustedes puedan ver, ¿ya? Voy a detener esto. A ver, un segundito. ¿Ya? Vamos a detener y vamos a pasarnos a el correo electrónico. A ver, entonces chicos, si ustedes desean si ustedes desean mandar un correo que tenga urgencia, vamos a poner un caso ya. Yo voy a mandarle un correo a alguien. Entonces, cuando yo le pongo el correo nuevo, yo tengo que poner aquí establecer importancia. Entonces, cuando yo le pongo establecer importancia alta, ese correo nos va a llegar a nosotros, a quien tú estás mandando, con un signo de admiración que dice urgente. Entonces, claro, uno ve un correo de urgente y abres inmediatamente porque quien necesita saber qué está pasando o por qué te están mandando un correo de urgencia. ¿Ya? Entonces, es importantísimo eso, chicos, por favor, que ustedes, si es que consideran que es urgente, ojo, tiene que ser urgente, por favor. No puedo mandar un correo como, Inge, ¿a qué hora es la sesión? Y pongo urgente, porque eso sería prácticamente una falta de respeto y estás dañando el sistema de comunicación establecido, porque eso obviamente no tiene el carácter de urgente. ¿Listo? Esa partecita, entonces, por si acaso, si ustedes desean mandar un correo que sea de carácter urgente, porfa, tienen que hacerlo, tienen que utilizar esa pestañita de ahí. Listo. Vamos a la siguiente parte, entonces. Tenemos entonces ya la solicitud. Recuerden que en el asunto yo voy a poner qué quiero con ese mensaje. Petición, solicitud, entrega de tarea atrasada, cualquier cosa. O sea, ustedes tienen que determinar ahí qué es lo que iría. ¿Listo? Ahora, en esta parte de aquí yo voy a redactar todo el cuerpo. Obvio, esta firma yo le he agregado. Sí, es una firma que ustedes pueden agregarle también a su correo institucional si es que desean ponerle alguna cosita ahí. Siempre a nosotros nos ponen algo así como una imagen donde está quién eres, qué cargo tienes y en dónde trabajas. ¿Sí? Entonces, por eso es que si nos ponen esas imágenes o a veces nos piden que creemos esas imágenes. Pues bien, ¿qué es lo que vamos a poner en este cuerpo? ¿Sí? En este cuerpito de aquí. ¿Qué es lo que vamos a poner aquí, en esta parte de acá? Primero vamos a empezar por un vocativo. Y es importante que ustedes empiecen con un vocativo porque desde ahí su correo empieza bien. ¿Sí? Entonces, si ustedes empiezan con el vocativo, a veces tienes que ser muy delicado en lo que vas a poner. Generalmente, estimada, estimado. Es lo más utilizado, ¿no? Ahí, por ejemplo, tú puedes poner estimado, si es que quieres, puedes poner el nombre de la persona, puedes poner el cargo, o sea, estimado estudiante, estimada secretaria. Cuando no sabes cómo se llama, obviamente poner el cargo, estimado Juan, estimado Francisco, lo que ustedes deseen, estimado Alexis, Alejandro, Andrea, Belén, o sea, puede ir así, ¿no? Querido, si ya te vas un poquito más allá, pero generalmente es el estimado, ¿no? Es el que se utiliza en
en la más amplia formalidad. Y algunos, en cambio, le ponen la profesión, estimado ingeniero, estimado profesor, estimado maestro, lo que sea. ¿Sí? Generalmente a nosotros nos dicen ingenieros, aunque si te fijas no somos ingenieros. Entonces, eh, no importa, igual, eso sí que quede claro, ¿no? No importa si ustedes me ponen a mí ingeniero, eso no cambia el asunto. Me gustaría más, estimado Cristian, que es mi nombre, el nombre que me puso mi mamita, entonces es como que preferiría de ahí, o sea, desde ahí. No los cargos son como que relativos, ¿no? O la profesión que desempeñas es muy relativo, ¿ya? Entonces, eso sí, empecemos siempre por esa partecita. Estimado y un aparte. Todo esto, estas dos cosas pueden ir juntos en un párrafo o pueden ir separadas, como ustedes quieran. Dependería mucho de cuán largo se está haciendo ya tu correo. Entonces, en el inicio generalmente es importante que se presenten. Aquí es una cuestión fundamental, chicos, y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si ustedes me mandan ustedes me mandan un correo, es importante que yo sepa, es importante saber de quién viene. Entonces, cuando yo no sé de quién está viniendo el correo, es más que nada, o sea, el nombre de ley me sale a mí, sí, me sale de ley el nombre de la persona que me está enviando el correo, pero generalmente nosotros nos organizamos por grupo, o sea, nos organizamos, perdón, por GR, creo que esa fue la presentación, perdón. Entonces, como yo necesito saber siempre, necesito que ustedes siempre pongan el grupo, perdón, se había ido esto, ya, el grupo al que pertenecen, chicos, es muy importante que ustedes pongan su GR, o sea, ustedes pongan así, iniciar con un saludo breve y cortés. Querido profesor, querido no. Le deseo mucho éxito en su formación o simplemente entran directo. Mi nombre es Juan, voy a tomarme un nombre ya. Mi nombre es Andreina Troya, soy estudiante del GR 21 y es muy importante que ustedes se identifiquen para poder atenderles mejor. Si ustedes me mandan un correo en el que solo dice, por ejemplo, buenas, Inge. Disculpe, ¿cómo podemos hacer a lo que no nos llegó la tarea que usted mandó si nos podría dar más plazo? Ahora, si ustedes ya se fijaron, cada curso tiene su propio plazo. Como no tenemos el mismo día clases con todos los grupos, cada grupo tiene un diferente plazo. Entonces es como que primero tienes que decirme quién eres para yo poder saber cómo atenderte y saber cuánto tiempo ha pasado ya del plazo que tú me estás pidiendo, o sea, cuánto plazo has perdido o cuánto estás pidiendo. Entonces, chicos, es importantísimo. Pones el estimado, una parte o dos, te presentas siempre. Mi nombre es Andreina Troya, Ángel Falcón, soy del GR tanto y necesito tal cosa. El cuerpo es lo que desean. O sea, como ya en el asunto dicen petición de aula virtual, aquí ya viene el mensaje como tal. Escribo este correo para solicitarle muy cortésmente o cortésmente se me permita entregar la tarea número 1. Hay que ser específico, chicos, porque si ustedes me dicen entregar la tarea, ¿cuál tarea? O sea, ya hemos mandado como 15 tareas y tú me estás diciendo que quieres entregar la tarea. ¿Cuál tarea? Entonces, eso es lo que dice aquí. Sea puntual. Perdón. Hay que ser puntual, o sea, hay que ser exacto. Yo quiero entregar la tarea número 3 que se llama actividades de la comunicación y por favor recíbame, no redunde, ¿sí? No sean redundantes. Y eso también muy importante, no caigan en detalles que no son necesarios del conocimiento del receptor. Hay personas que ponen por motivos de trabajo, perfecto, sí, es suficiente, son los motivos que tú estás atribuyendo para no haber podido cumplir con lo que se te mandó. Pero si empiezan a contarme toda la historia de lo que pasó a través del correo, el correo se vuelve muy tedioso y obviamente ya no cumple su objetivo, que es solicitar que te abran el aula, que te den más plazo y cosas así.
Entonces, por favor, no redunden y no caigan en detalles que no son necesarios del conocimiento del receptor. Sean muy puntuales. Este correo es para pedir, escribo este correo para solicitarle muy comedidamente, se me permite entregar la tarea número 1, lenguaje de actividades de comunicación, pues por motivos laborales no pude entregarlos, ya que me desempeño como, no sé, como asistente de salud en el hospital del IES y tuve un horario de 7 a 8, cosas así. Simplemente, perdón, ser muy puntual, ¿no? Pero si hay una cuestión que sea muy familiar, como que se fue la luz o cosas, son, ¿cómo se llama esto? Son motivos de fuerza mayor. Ahora, si yo como profesor te contesto y te digo, por favor, estimado Ángel, ¿puedes especificar cuáles son esos motivos de fuerza mayor? Ahí sí tú tendrías que explayarte y diciéndome cuáles son esos motivos de fuerza mayor. ¿Listo? No redunden ni caigan en detalles que no pueden ser, que no son necesarios. Despedida. Ustedes al final se despiden. Gracias por la atención y siempre manifiesten que esperan que su pedido sea atendido. Eso es importante. Espero una pronta respuesta, espero una respuesta efectiva y así sucesivamente. ¿Qué pasó, Elías? Sí, ¿me puedo ayudar con un ejemplo o unos dos sobre la redundancia? Ya. Chuta, tendría que ponerme a buscar correos. A ver, verás, por ejemplo, o sea, es que no sé de quién, es que tengo un correo de una persona de aquí, entonces no es muy conveniente que le ponga, entonces es un poquito grosero, ¿no? Eh, O así verbalmente, sin ver el correo o cualquier ejemplo. ya, por ejemplo, verás, te voy a compartir algo, déjame solo tachar, espera, te voy a hacer una captura de mi pantalla, Ok. ya, para poder utilizar esa imagen y tacharle lo que ustedes no tienen que ver, obviamente, ¿no? Entonces, vamos acá. A ver, ¿dónde está la imagen? Ya. Denme un segundito. Ya, dame solo un segundín más. Solo voy a tachar algo que no me parece conveniente que se vea. Y ahí podemos... a ver, permíteme un segundín. Ya. A ver, entonces les voy a compartir un correo de los muchos que nos envían, ¿no? Entonces, la cosa es que este correo, perdón, que está un poquito lento el internet, este correo que nos mandan eh, pide algo, ¿sí? Y no puedo, perdón, no se puede compartir. Dame un segundo, estoy tratando de compartirte, pero no me da, no me da chance. Déjame ver si puedo arrancar esto. No, no me da chance. Ya, a ver, déjame ver por este lado. Estoy tratando de, de que sea lo menos... Ah, listo, ya. A ver, ya. Ahorita sí te voy a compartir, ¿ya? Que no se vea el nombre de la persona. Ya, ahora sí. Entonces verás, tú me dices, por ejemplo, me pides cómo puede ser un ejemplo de redundancia. Entonces, el ejemplo de redundancia que yo te puedo dar es el siguiente. No sé si se ve ese correo. Sí, Sí, el que dice para Cristian, ¿no es cierto? sí. Sí. ¿Qué dice esta persona, perdón? Dice, buenas tardes, Inge, disculpe, soy del grupo H, ayer tuvimos clases desde las 6, pero había un inconveniente con el audio, se veía la clase, pero por rato se iba el audio, no escuché nada, no escuché que había que poner el nombre en el chat, ¿cómo puedo hacer? Y también que iba a mandar el deber al correo, pero ¿qué dice? No me sale a mí. No me Entonces, sale. eso es muy redundante, o sea, es como que no me cuentes detalles que yo no tengo que saber.
Es tan sencillo como, estimado profesor, ¿podría ayudarme o podría indicarme cómo registro mi asistencia? Por problemas técnicos no pude escuchar el registro y cómo puedo enviar la tarea. Entonces, como ya me dices que son problemas técnicos, yo ya tengo entendido que puede ser, por ejemplo, que no se escuchó, que se fue el video, se fue el audio. Entonces, no es necesario que hagas esto, o sea, que empieces a contar. Ajá, no me cuentes lo que pasó. O claro, a veces, no me acuerdo si fue aquí el que contó que se chocó un carro afuera y le golpeó el poste y se le fue la luz. Entonces es como que no es necesario, ¿sí? O sea, hablando me puedes contar todo esto de maravilla, ¿sí? Entonces, no caigamos en esa redundancia. Entonces, yo te voy a poner justo al punto que quería llegar, es al final. O sea, al final es, por ejemplo, entonces, ¿cómo tengo que mandar un correo para yo poder, o sea, para que sea efectivo? ¿Qué sucede aquí? Vamos a poner, yo te pongo un ejemplo de los correos que yo he mandado para poder, o sea, para poder ejemplificar, ¿no? Entonces, como yo no sé a quién mando porque solo me dice soporte técnico virtual del SEC, entonces yo le pongo estimados soporte técnico. No sé a quién me estoy refiriendo, no tengo ningún nombre, ¿no? Entonces siempre haces como un saludo, ¿no? Hago extensivo a mis saludos y en este momento, por ejemplo, y eso sí yo les digo de mucho corazón, por favor, que no caiga en el formalismo seco, ¿no? Yo siempre deseo salud a todos porque es un momento en el que creo que todo mundo debe tener salud. Entonces, siempre mis deseos de salud para ustedes y a toda su familia porque considero que es importante a la familia también. Como yo, obviamente, ya está aquí mi nombre, ¿sí? Ya está aquí mi nombre, ya está acá mi nombre. Pero ellos obviamente quizá no sepan qué es lo que yo quiero. Entonces pongo mi nombre es en negrita para que se resalte del correo. Mi cédula obviamente no la vayan a copiar. Y pongo qué hago. Soy docente del Departamento de Formación Básica. Y ahí pido, como les decía, esta parte puede ir tranquilamente en un solo párrafo. Entonces, ¿qué hago? Pido lo que vine a pedir. Solicito que medidamente se me permita realizar las encuestas de fin de curso. Entonces yo estaba tomando un curso y no pude realizar las encuestas, pero no pude porque yo me volé, porque fue mi culpa. Entonces pongo los cursos, porque si yo pongo encuestas de fin de curso me van a decir, pero ¿de qué cursos me habla? Entonces pongo los cursos a los que yo estaba asistiendo. Entonces, ojo, mire, yo puedo contarle y decirle, verá, lo que pasa es que esa noche yo tuve un problema de salud, me dio gripe y me fui a la cama tempranito a las 8 y no pude llenar. No. Entonces, ¿qué es lo que pongo? Por un error de organización mía, o sea, es porque yo no me organicé bien, no tuve en cuenta, no las pude realizar y pongo el día cuando yo tenía que haber resuelto esas encuestas. Entonces, especifico lo que quiero. ¿Sí? No se ve, perdón, el asunto porque es un hilo de correos que mandé yo. Entonces, lo que trato de hacer aquí es ser muy específico, muy puntual. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero? Quiero que me permitan realizar las encuestas de fin de curso que cerraron el día 25, o sea, solo un día después le mandé yo este correo. Ahora, eso también es importante. ¿Qué sucede? Si es que el plazo cerraba el jueves y me mandas el correo el miércoles de la siguiente semana, es como ya muy irrespetuoso. O sea, te das cuenta todo el tiempo que ha pasado para que me pidas que vuelva a abrir. Entonces, siempre es lo más pronto posible enviar la información. ¿Sí? Cuando yo caí en cuenta que no había hecho las encuestas, mandé y siempre está dentro de un horario de oficina. O sea, recuerden que el horario de oficina es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces me despido, de antemano agradezco sobremanera la atención y la respuesta positiva que puedan dar a mi requerimiento. Cuando yo le pongo esto, estoy exigiendo de forma cortés que me responda. ¿Sí? Entonces, obvio, le pongo positiva es porque quiero que sea positiva, pero cuando yo pongo espero muy cortésmente su respuesta, yo estoy exigiendo de manera respetuosa, obviamente, que me contesten el correo. ¿Listo? Porque si tú solo pones si tú pones, hola, ¿cómo ingreso a web? ¿Tengo que instalarla o cómo? O sea, ¿quieres que te responda eso? No lo voy a hacer, obviamente, porque me parece muy irrespetuoso.
Entonces hacemos el pedido, obviamente saludos cordiales y va la firma. Yo tengo ya mi firma registrada en el correo. Entonces si ustedes no lo tienen, pues pongan su nombrecito ahí. Siempre que manden un correo, saludos cordiales, Joaquín. Saludos cordiales, Elías. Saludos cordiales, así, o sea, como tú quieras también que te devuelvan, porque yo voy a contestar de aquí, o sea, de donde tú me mandes. ¿Listo? ¿Qué sucede? Que estas personas me dicen que no, me responden que no hay cómo volver a abrir las encuestas. Entonces, cambias, recuerda lo que habíamos hablado acá, y ahí viene, es como un ejemplo de todo esto, ¿no? El feedback te dice que si el feedback es negativo, o sea, lo que tiene que hacer el emisor es buscar otra forma de comunicarse, cambiar. Mi objetivo es que me dejen hacer esas encuestas. Entonces, como me acaban de decir que no hay cómo, yo tengo que reajustar mi sistema de comunicación y tengo que reajustar cualquiera de estas cosas, o bien el mensaje, o bien el código, o bien el canal. Obviamente el canal no lo puedo hacer porque tengo que comunicarme por correo, pero sí puedo reajustar el código, puedo cambiar mi código y hacerlo mucho más. No me puedo enojar primero que nada, me puedo decir, pero ¿por qué no me atienden? Son unos incompetentes, la. Entonces, ¿qué sucede? Me dicen que no, cambio, ya no es soporte técnico, ahora es compañeros, porque trabajamos en la misma institución. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú, cuando te dicen que no y quieres probar un poquito más, tienes que darle a entender a la persona que tú entiendes que el mensaje es negativo. Entonces, ¿qué sucede? Entiendo que las fechas de las encuestas han caducado, porque es lo que me respondieron, ¿no? Las encuestas han caducado y no se pueden abrir. Y que el despiste de mi parte no tiene justificativo alguno. Punto. Estoy dándoles la razón, ¿sí? Porque yo quiero que me dejen hacer las encuestas. Recuerda que mi objetivo es claro. Entonces, el punto es que si yo tengo un objetivo claro, yo tengo que llegar a ese objetivo. Pero si existiera la posibilidad de enviar un correo a la autoridad encargada de gestionar los cursos MOOC solicitando la apertura de las encuestas, ruego me ayude con ese contacto. Ruego, ¿sí? No estoy exigiendo, estoy de alguna manera haciendo una petición ya muy piadosa. Lo he buscado en la página web, pero no existe tal información. Ojo, me despido. Solo me resta agradecerle por la premura, porque fue muy rápida la respuesta que me dieron, en la respuesta que me ha dado. Y ojo, me disculpo por el atrevimiento de responder a la negativa, bien fundamentada, que me han proporcionado. Me dijeron que no pueden abrirme otra vez las encuestas porque el MOOC es un sistema automatizado y que se cierra, obviamente caduca y se cierra automáticamente. Entonces, claro, me fundamentaron, entonces yo, con mucho atrevimiento, porque esto es un atrevimiento de mi parte, le pido que me vuelva o sea, que me deje ahora hablar con la autoridad encargada de los cursos, ¿no? Entonces me dicen, sin embargo, me ha proporcionado, sin embargo, los cursos los he llevado con responsabilidad y no me gustaría perder el avance que había alcanzado en los mismos. ¿Listo? De antemano le agradezco la atención y le reitero mis disculpas por el atrevimiento. Entonces, ¿qué es lo que haces tú acá? Le mandas más carga de cortesía. O sea, eres mucho más cortés y siempre le das la razón a la persona que te contestó que no. Eso obviamente estás tratando de mellar la negativa que te dieron y tratar de llegar a una instancia completamente superior. O sea, tú ya quieres llegar al encargado, a la autoridad del SEC. Ya no quieres hablar con el servicio técnico, sino que quieres hablar con el encargado. Posterior a este correo, me contestaron que había la posibilidad de la apertura de los cursos, de las encuestas, y las pude realizar el día 27. Entonces, ¿cuál es el punto, chicos? Yo entiendo, miren, nos equivocamos todos, nos jalamos todos, a todos nos sale mal. Alguien no pudo poner la asistencia, alguien no escuchó cómo debes poner la asistencia. Entonces, ahí entra cómo nosotros debemos referirnos a las personas. Y aquí, obviamente, es un contexto superior. Yo estoy hablando con mis compañeros de trabajo. Obviamente, el SEG es un instituto que le pertenece a la Politécnica, pero en ningún momento me abren porque yo soy profesor y yo trabajo en la Politécnica y ustedes tienen que ayudarme porque soy su compañero. No. Entiendo que yo hice mal, porque obviamente fue mi error,
Y obviamente me disculpo y me disculpo como 2 o 3 veces, porque ese es el punto. O sea, tú le estás dando la garantía o le estás dando, perdón, le estás dando por su lado, se llama eso, le estás dando por su lado al receptor. Ahora, esto aplica a cualquier cosa. Si yo quisiera conseguir, generalmente lo hacemos cuando necesitamos conseguir algo que ha sido provocado por nuestro propio error, ¿sí? Entonces, es esa la situación, chicos, y es eso lo que les pedía, lo que les decía en el correo, perdón, en el mensaje anterior. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Aquí tienes todo un circuito de comunicación, chicos. ¿Cómo tienes que modificar, perdón, cómo tienes que modificar o sea, cómo el feedback que te devuelven tiene que hacerte a ti modificar, porque tienes un objetivo claro. O sea, y más aún si es que tu carrera universitaria depende de eso, tienes un objetivo muy claro. Claro, siempre debemos estar pendientes, repito, este fue mi error, yo no estuve pendiente de la encuesta que tenía que llenar y se me pasó por alto y me di cuenta lastimosamente al siguiente día. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a? Profe, y si el error es de la plataforma o de las autoridades? Tienes más ventaja todavía, porque en este caso, Alejandro, ¿no es cierto? En este caso, Alejandro, tú tienes toda la garantía de pedir que se te abra porque no fue tu error. Entonces tú notificas que por un error en el soporte web, por ejemplo, el día lunes en la página, el aula virtual no funcionó toda la mañana. Entonces, digamos que tú ya tenías que entregar una tarea el día lunes hasta las 12 del día, pero la tarea vencía a las 12. Eso quiere decir que a 11:59 yo puedo estar entregando. Entonces yo puedo decir que lastimosamente problemas técnicos del soporte web de la plataforma del aula virtual, no sé, fue culpa de ustedes prácticamente. O sea, podría poner aquí, o sea, por ejemplo, vamos a poner acá un caso. Cambiaría yo aquí esta partecita, que ya no sería un error de organización mía, sino que sería encuestas que por falla en el sistema MOOC, donde haya yo estado haciendo el curso, no las pude realizar hasta la fecha indicada y pongo la fecha. Pero claro, o sea, estoy diciendo que no fue error mío, fue un error de la plataforma. Entonces, claro, eso ellos organizarán, configurarán y verán si es que está bien. O sea, si es que vos estabas mintiendo en el error de la plataforma y te caen encima, pues. O si no, tú tienes que pedir, déjame ver si tengo acá un correo. A ver, déjame ver. Ya. Ya, a ver, por ejemplo, mira, cuando nosotros, a ver, te voy a compartir otra vez mi correo. Perdón que esto se haya hecho personal, ¿no? Pero creo que de alguna manera puedo indicarles un poquito mejor acá. ¿Qué sucede? Esto es un correo que yo mando porque justamente su cronograma estaba mal y no era mi culpa, era culpa de asistencia técnica. Entonces, ¿qué es lo que pido ¿cómo se llama esto? De la DG. Entonces yo pido que otra vez siempre me presento, porque obvio, si bien ya viene aquí mi nombre, no significa que ellos digan, ah, ya sé lo que haces. Sí, entonces tengo que decir qué hago, dónde trabajo y obviamente siempre trato de saludar. O sea, a veces el saludo va después, a veces el saludo va antes. Entonces, ya es una cuestión de estilo, cómo tú te sientas mejor redactando. Entonces, en este caso yo alterno, reciban un cordial y afectuoso saludo de mi parte y otra vez, ¿no? Salud para ustedes y sus familias. Es como que muy trillado, pero no deja de ser sincero. Mis deseos siempre de salud para todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Solicito comedidamente se revise el cronograma de mi guía de estudios del GR21, siempre con negrilla porque es lo que yo quiero que ellos tengan, o sea, lo que quiero que llamar la atención. Y pongo, dado que esta, a diferencia de los otros grupos, presenta solo 16 fechas de trabajo, mientras que los otros grupos tienen 30. De antemano agradezco la gestión. Este no es mi error, es un error de ellos, pero sin embargo yo solicito comedidamente que ellos se den cuenta que cometieron un error y porfa me ayuden a mí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si tú pides subir una tarea,
tienes que poner lo que te había dicho acá. O sea, es como que, a ver, el error no fue mío, el error fue del aula virtual, y tú pones, en vez de dejarle aquí como por un error de mi organización, sino como que por problemas técnicos del aula virtual no se pudo realizar o no pude subirla de forma adecuada. Entonces, eso te digo, o sea, se corroborará, obviamente que ellos corroboran que yo no estoy mintiendo, que estaban mal puestas las fechas y arreglan. Entonces te devuelven un correo que te dicen el problema ha sido arreglado. Entonces, ese sería el punto. No sé si alguien tiene alguna otra inquietud para poder pasar ya a la parte final. Sí, porfa. Elías, otra vez. Sí, Elías, porfa. Elías, Sí, lo que ya. pasa es que estoy un poco confundido con lo que es el mensaje y la intención del mensaje. Entonces, en el correo que usted les envió a ellos, el mensaje en sí sería todo el correo electrónico, todo el texto. Claro, todo el texto, todo el texto. Y la intención es qué quiero yo. Entonces, ¿te acuerdas qué quería yo con este correo? Que me dejen dar otra vez o sea, que me dejen hacer las encuestas. Sí, Esa es mi intención. Claro, yo tengo mi intención muy por adentro y trato de expresarla en el mensaje, en el texto, en el código que yo voy a utilizar. Entonces, cuando le puse aquí, de esta manera, recibí un feedback negativo. Pero mi intención es que me dejen hacer, porque si yo no hacía estas encuestas, no podía terminar estos 2 cursos que estaba siguiendo. Entonces, ya. ¿qué sucede? Que como me dicen no, yo vuelvo otra vez, cambio la forma en la que escribí el primer mensaje y utilizo otro tipo de palabras como ruego, me disculpo, atrevimiento. Entonces es como que modifico la redacción, modifico mi código para lograr mi objetivo, que era que me den chance de poder realizar esas encuestas. Entonces, cuando yo ya recibo el segundo correo de ellos y me dicen que hay el chance, perfecto. Pero si hubiese recibido un correo que me dicen, lastimosamente no hay cómo, ahí paro, porque yo no puedo tampoco ser obsesivo y decir, pero es que por favor, le estoy pidiendo por favor. ¿Ya qué más puedo decir ahí? Si me dicen que la autoridad no me da chance, ¿ya qué hago? O sea, ya lastimosamente hasta ahí llegó mi objetivo y ya no lo pude conseguir, tomando en cuenta que todo partió de un error mío. Pero ahora, por ejemplo, si es que tú quieres presentar una tarea, como decía hace un rato Alejandro, y el aula virtual no me sirvió, ¿qué hago? Igual, o sea, tengo más garantías todavía, pero si quiero presentar una tarea que fue mi culpa, que yo no la presenté por mi culpa, es un poquito más complicado, ¿no? O sea, quiero llegar a la parte final y es justamente esto, chicos. Cuando nosotros querramos responder a un correo, siempre tenemos que leer lo que nos está diciendo el correo. Entonces, por ejemplo, si yo ya leo este correo que también les llegó a ustedes, y hay una parte, al final más que nada, ¿no? O sea, tengamos muy en cuenta eso. Creo que te dice muy claramente que es para la clase 1, la fecha en la que se llevará la clase 1, y siempre se fijan que eso va con negritas, porque es lo que tiene que llamar la atención. Entonces te dice que antes de la clase 1 debe estar realizada estas actividades. Yo ya tengo claro que tengo que realizar esto antes de las 6 de la tarde. Ya, entonces veo lo que me dicen que haga, veo lo que tengo que realizar. Ya al final me dice que me da la última advertencia, ¿no? Se encuentran abiertas hasta 1 hora antes de empezar la clase de lenguaje y comunicación, ¿sí? Por favor, tome en cuenta una vez más. Y aquí viene lo importante. Cualquier duda o inquietud que no pueda ser resuelta por este correo, por favor remítala por mensaje de audio virtual o por correo institucional. ¿Qué sucede? Que si alguien me pregunta aquí, y eso sí les digo con mucho cariño, profe, ¿dónde está el foro de participación? No te voy a contestar porque todo te dice aquí, ¿sí? Entonces, te dice, por favor, participar en el foro de comentarios en Hackathon. Esta actividad se encuentra en la pestaña Unidad 1. Y si me ponen otra vez, profe, ¿y hasta qué hora hay que entregar? No voy a contestar. Y de hecho ya vas ganándote como la antipatía del profesor, porque a pesar de que el correo es claro, tú sigues preguntando cosas que están en el correo.
Y obvio, ahí es lo que te dice, o sea, no, cualquier inquietud que no pueda ser resuelta por este correo, no envíe un correo, o sea, no respondas a esto. Si no te quedó claro algo, pero todo está ahí o todo tienes que leer simplemente ahí, pues no tienes que responder al correo. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer, chicos, porque muchas veces vamos a encontrar correos de la universidad que te dice no responda a este correo, solamente te está pasando información. Ahí es lo que decía, no me acuerdo quién me preguntó al inicio, es comunicación unilateral, te están diciendo simplemente usted tiene que presentarse a la Secretaría General de la Universidad, no responda a este correo. Y tú respondes y dices, pero ¿por qué? No responda a este correo. O sea, no te están diciendo, o sea, te están diciendo claramente que no tienes que responder a ese correo. ¿Ya? Entonces, para contestar finalmente, responder un correo, es importante saber que a veces uno tiene que crear un correo nuevo o tiene que hacer un hilo de correo. Obviamente, si yo quiero llegar mucho más puntual, tengo que hacer un correo nuevo. Porque el hilo, en cambio, se comienza a generar un montón de respuestas ahí y quizá la tuya pase desapercibida entre tantas respuestas que hicieron. Ahora, para finalizar, chicos, perdón que nos hayamos alargado. Finalmente, recuerde que usted es el emisor y por tanto desea algo al enviar el correo. Ustedes quieren algo cuando envían el correo. Eso no nos vamos a negar. Quieren, no sé, cualquier cosa, lo que ustedes deseen. Entonces no se olviden de eso. Segundo, procure tener el mayor cuidado en la ortografía de su texto. Como ven, se nos han ido faltas de ortografía, sí, pero vamos a tratar de hacerlo esto sin apuro leernos unas 2 veces antes de mandarle para que no vayan con faltas. Sea puntual en las cosas que necesita. Siempre ser muy, muy, muy puntuales. Quiero que me abran el aula virtual y ser muy puntual en lo que necesitas. Y antes de contestar un correo, como les decía, lea con detenimiento la información que le han compartido, ¿sí? Antes de que ustedes contesten a ese correo, lean detenidamente todo lo que les están diciendo. Quizá en alguna parte del correo esté justo lo que ustedes van a pedir que se aclare o que se les conteste. Finalmente, sean formales. Recuerden, en la universidad tenemos que escribir correos formales y no utilice construcciones coloquiales. No utilizamos construcciones como hola, no utilizamos o como, o sea, cosas así, ¿sí? Entonces, tratemos de ser siempre lo más formales posibles y tratar de que ese correo cumpla el objetivo que tenemos planteado. ¿Puede utilizar plantillas de internet? Sí, eso es también una cuestión, pero, y aquí viene el pero que les quiero dejar muy en claro, recuerde que, perdón, tienen que recordar que no todo lo que está en internet está bien escrito. O sea, no consideren que porque dice internet está bien, ¿ya? Entonces, muchísimo cuidado con las plantillas que van a utilizar. Fíjense si la plantilla es adecuada a lo que ustedes quieren o a lo que ustedes van a pedir. No utilicen plantillas, sean francos en lo que van a pedir. O sea, traten de evitarse el uso de las plantillas, porque a veces en las plantillas en internet pueden causarles más problemas de lo que les pueden solucionar. Eso, chiquillos, como ya saben, tenemos una actividad de aula. Ahora, ojo, estas actividades, como ustedes pueden ver, nosotros estamos terminando casi 20 minutos antes de que se cierre la clase. Entonces, son actividades que ustedes tienen que realizarlas, o sea, son las actividades que nosotros haríamos en la clase, obviamente. Si hubiésemos estado en el aula de clases, estas las hubiésemos hecho en el aula. De ahí que todavía nos queda una actividad que queda como tarea, ¿sí? Que queda como deber. Entonces, porfa, esa actividad sí ya les voy a compartir por aula virtual y es como un complemento tanto de la clase número 1 como de la clase número 2. ¿Ya? Entonces, esa partecita, recuerden, si hay alguna duda o inquietud, las horas de consulta nos podemos ver el día viernes de 7 de la mañana a 9, o si no, pueden escribirme mensajes por el aula virtual. Yo voy a tratar de contestar todos los mensajes inmediatamente. ¿Dónde está la tarea, la actividad que vamos a hacer ahora? Entonces, en este momento le vamos a hacer visible a la actividad. Ya, vamos a ponerle para que se pueda visibilizar. Y asimismo, como el día de ayer, vamos a resolverla, de ser posible, lo antes. O sea, traten de resolverla lo más pronto posible, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les comparto ahorita la pantalla. Lo que vamos a hacer es lo mismo. En el aula virtual
Nos vamos a dirigir a la unidad 1, que es la clase. Por si acaso, chicos, así va a quedar, ¿no? La grabación de la clase 1 o de la clase 2 van a aparecer siempre en esta partecita de recursos. ¿Ya? Entonces, ustedes se van a las grabaciones. Aquí va a estar como grabación clase número 1. Así que ustedes, porfa, revisen ahí si es que necesitan alguna otra cuestión. Ya, a ver. Listo. Entonces, vamos a ver. Creo que esta actividad estaba mal. Ya, a ver. Ya saben, entran a la clase número 2. Sí, aquí está mal programado la hora. Perdón, esto se entrega solo hasta mañana a las 11:55 de la noche. Espérense, ahorita mismo les voy a corregir, ¿ya? Ustedes tienen que entregar esta actividad máximo hasta mañana a las 11:55 de la noche, chicos. Estarán pilas, verán, hasta el día de mañana. No es algo, obviamente, no es algo muy complejo o muy largo de hacer. Entonces, por esa razón es que la actividad se puede presentar solo hasta el día de mañana. Sí, porque son actividades súper chiquitas, ¿sí? Actividades súper rápidas, súper sencillas, súper básicas. Entonces, ya, ahorita sí ya quedó. Ya, ahora sí, creo que sigo compartiendo mi aula virtual, ¿no es cierto? Ya, entonces, veamos. Estoy compartiendo. A ver, ya, les comparto ahora sí. Ya, vamos, ya creo que le dominamos un poquito al aula virtual, ¿no? Leemos siempre lo que nos dice. En este espacio encontrarán su actividad en clase. Por favor, para realizarla deben seguir los siguientes pasos a continuación. Primero, redacte un correo solicitando cualquiera de estas opciones. Entonces, ustedes pueden escoger cualquiera. Recuerden que el correo tiene el asunto, y el mensaje y una firma ahí de ustedes, ¿no? Petición de justificación de falta. Pueden pedir apertura de tarea atrasada, recalificación. ¿Saben por qué les pongo todo esto? Porque es muy probable que ustedes se encuentren ante estas situaciones, ¿ya? Entonces, recuerden que el contexto es lo que a nosotros nos permite modificar ciertas cosas. El lenguaje formal, las vocativos y toda esa cuestión. Entonces, ustedes muchas de las veces van a pedir, por ejemplo, que les justifiquen una falta, a veces van a pedir que les abran una tarea atrasada, a veces van a pedir una recalificación de prueba o examen. Pilas con eso, a veces sucede, ustedes tienen todo el derecho de pedirlo. Pueden pedir una reunión personal para solicitar asesoría académica. Esto suponemos que es cuando ya estemos en la universidad otra vez, o sea, ya estemos en las aulas y ustedes quieran que el profesor les atienda personalmente, ¿ya? Entonces pueden hacer eso también. O también pedido para rendir una prueba o examen atrasado, ¿sí? Recuerden que cada petición es más fregada que la otra, ¿sí? Ya estamos llegando hasta la última parte, que es lo más difícil, que es que te den chance de dar una prueba o examen atrasado. Tienes que justificar muy bien. La tarea debe presentarse en un documento PDF que lleve como título. Entonces, así mismo, ¿no? Yo puedo irme a un documento de Word, cualquier documento de Word, ¿sí? Puedo dirigirme a un Word cualquiera y en mi Word yo puedo redactar este correo. No es necesario o sea, no vayan a mandarme el correo como tal, ¿no? O sea, vamos a simular que estamos escribiendo un correo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Asimismo, en un correo de Word, perdón, en un documento de Word, para si quiero compartirles, ya, en un documento de Word cualquiera, en un blanco, ustedes van a poner el asunto, dos puntos, y ponen el asunto que vayan a poner, ¿no? Entonces aquí ustedes escriben lo que vayan a poner. Y aquí sí ya ponen el cuerpo del correo. Entonces ustedes ponen estimado, no sé qué. Entonces comienzan a poner el correo como hubiese sido, ¿no? Los párrafos que vayan a utilizar, ¿sí? Y obviamente la despedida y una firma si es que quieren ponerle una firma de ustedes, ya sea en una imagen, así como yo tengo, por ejemplo, ustedes quieren poner una firma como la imagen que yo tengo generada en mi correo, también pueden hacerlo, no habría ningún problema. Ya, más que nada me interesa el cuerpo del correo, que es cómo van a pedir ustedes las cosas. Ya,
Eso, chiquillos, entonces hoy ha sido una clase un poquito más formal, perdón, pero muy necesaria. Es algo que les va a servir no solo a ustedes, sino que va a aliviar mucho a sus profesores para recibir correos que sean puntuales, efectivos y que lleguen exactamente a lo que ustedes quieren, o sea, que puedan ustedes lograr el objetivo por el cual enviaron ese correo. Eso, chicos, recuerden que tenemos una tarea que ya les voy a subir por el aula virtual. Esa tarea sí tiene tiempo para presentarse hasta el próximo lunes. ¿Cuándo nos vemos nosotros? Hasta el próximo lunes a las 11:55 de la noche. Eso, chicos, si no hay ninguna pregunta, alguna pregunta tal vez por parte de ustedes. Sí, le hice una Dale, pregunta. dime. ¿Qué debe quedaría para el otro lunes? ¿La actividad en clase 2, la No, comunicación en textos académicos? no, esa ya les voy a subir yo al aula virtual. Es una tarea ya un poquito más larga. ¿Sí? Verás, ahorita tú tienes esta tarea y ya le modifiqué, ¿no? Ustedes tienen esta tarea, una actividad en clase. Y esa actividad en clase, ustedes tienen solo un día y 11 horas para presentar. Es decir, se cierra el jueves 4 de junio. ¿Qué tarea? Esta, la que van a hacer aquí. Van a entregar un correo, van a crearse un correo. Ese de Word, perdón, ese correo supuesto de Word, van a convertirlo en PDF y le van a subir en esta partecita de aquí, como ya lo hicieron en el anterior. ¿Cuándo se cierra esta actividad? Esta actividad, repito, se cierra mañana a las 11:55 de la noche. Fíjense, ustedes pueden entregar hasta el día jueves 11:55 de la noche. La tarea es otra cuestión un poco más larga y esa sí se subirá al aula virtual nada más. Y se les manda por correo también y por cartelera. ¿Alguna inquietud? No, ninguna, ¿seguros? Segurísimos, ¿no es cierto? Ya, eso entonces, chicos, para despedirnos, ya saben, siempre tengan muchísimo cuidado, muchísima salud para todos, para sus familias, eso sí, de todo corazón. Cuídense mucho, chicos, ya estamos en un nuevo semáforo, por favor, si van a salir, salgan solamente para lo necesario. ¿Alguien? Elías, ¿qué pasó? ¿Qué tal, profesor? Es que estoy un poco confundido, la verdad, Dime. es por lo del deber. Verás, siempre cuando ustedes encuentren algo en el aula virtual, tienen que hacer, ya, para que no sea tan, o sea, para no confundirles tanto. En la unidad, ustedes tienen esto, ¿ya? Es lo mismo que ustedes están viendo ahorita en su unidad. Tienen esas 3 actividades, ¿no es cierto? Esta que la presentaron o la hicieron ayer, ¿no es cierto? Que ya deben haberla hecho casi la gran mayoría. Tienen otra actividad aquí, ¿sí? Que es la que les acabo de decir que hagan ahorita. Y el deber, a ver, siempre tú te vas a fijar en esto, Elías. Yo abro mi No, actividad. de eso no tengo problema, sino es que, por ejemplo, tengo un poquito de confusión con lo que es el código y con lo que, por ejemplo, es el canal. Escríbeme un mensaje interno, ¿ya? Para poder irte Ya, asesorando por ahí. ¿Ya? ok. Ya, eso era. Ya, perdón. Ya, entonces, recuerden que ustedes van a hacer siempre lo que en el aula virtual encuentren. Si en el aula virtual no hay tarea, pues no hay tarea. Pero yo siempre les pondré una tareita y les voy a comunicar eso por correo, por cartelera de aula virtual. O sea, siempre vamos a estar comunicándoles por todos los medios posibles cuando tienen que realizar alguna cuestión. ¿Ya? Perdón, ¿quién? Mayerly, Joana, ¿qué pasó? Profe, o sea, en todo lo que explica ya sí dijo que pongamos nuestro nombre al inicio del correo, o sea, en el cuerpo. Ujú. Ahí ya no le pongo como que atentamente y otra vez mi nombre, o sí también. Sí, el atentamente es como tu firma, es lo que al final dejas, ¿no? A veces nosotros le ponemos las firmas ya por defecto, pero claro, siempre es importante que tú pongas ese atentamente, con mucho cariño, esperando una respuesta positiva, saludos cordiales, con sentido de consideración, y pones ahí, como es tú, Mayerly, por ejemplo. Si tú quieres que te digan Mayerly, solo Mayerly.
Si tú quieres poner Mayerly, Joana, apellido y todo lo demás, también. O sea, no hay como una cuestión oficial ahí. Simplemente es la firma que tú dejas. ¿Sí? Ah, ya. Gracias, profe. Eso. ¿Alguna cosa más, chiquillos? ¿Tienen alguna pregunta más? No. No, ya. Entonces ahora sí, chicos, muchísimas gracias. Ya saben, muchísimo cuidado para todos, mucha salud. Nos vemos el próximo martes ya en la unidad 2. Vamos a empezar la unidad 2 y vamos a hablar acerca de la lectura. Eso, chicos, muchísimas gracias. Una buena tarde y que les vaya muy bien en su día de clases. Un gusto y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Inge. Chao. Gracias a ustedes siempre. Muchas gracias, hasta luego.